con cooperación para el desarrollo sostenible, dedicamos una cálida bienvenida a esta charla virtual, hoy con el tema adaptación en ganadería. La cooperación sostenible, le damos una cálida bienvenida a esta charla virtual, hoy con el tema adaptación en ganadería. Creo que una indicación de esa charla, las preguntas que les pedimos con medios comentarios de la opción de contestas ubicadas en la parte inferior, indicando hacia la izquierda dirigida a su consulta. Siguiente, por favor. Con la participación del señor Alejandro Castillo, ingeniero de la Universidad de San Fernando. También nos acompaña la señora Mendoza, profesora de la y persona y parte de cooperación para el desarrollo sostenible, coordinadora. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Siguiente, por favor. En este inicio, hay una presentación de adaptación en la ganadería. Por último, veremos un video acerca del producto de ganadería en el fondo de cooperación. Finalmente, el espacio para preguntas y respuestas. Ahora los invito a ver el video del día de hoy. Por quienes todos los días se ponen las botas para producir con calidad. Por quienes trabajan de la mano con el campo. Por quienes se mantienen en constante innovación y adaptación. Por quienes trabajan de sol a sol. Y con esfuerzo se echan al hombro la alimentación de todo un país. Apoyemos a nuestros ganaderos. Consumamos carne de Costa Rica.
voy a preguntarle a ver qué me dice. Ahora, los únicos ya sí que me deben es Capica Mata, que me dijo que ahora me depositaba. Le solicitamos al señor don Alejandro si puede poner su micrófono en silencio, por favor. Bueno, daremos inicio con la presentación de adaptación en ganadería, riego por goteo, a cargo del ingeniero Alejandro Salazar Pinto, quien se desempeña como gerente agronómico para Netafim en Centroamérica. Bienvenido, don Alejandro, adelante. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, para mí es un gusto poder compartir un poco de nuestra experiencia en riego y espero que puedan hacer provecho de esta pequeña charla. Vamos a comenzar un poco a hablar sobre el riego por goteo adaptado al riego en pastos de corte. Entonces, como primera, vamos a tener una pequeña introducción, vamos a presentar algunos pastos de corte que se pueden adaptar, cómo se puede adaptar el riego a los pastos, algún concepto de lo que es cómo regar y fertilización, y algunas experiencias que hay dentro de Netafim, tal vez no es dentro de Costa Rica, pero qué se ha hecho y qué se puede hacer, digamos, en pastos de corte. Para hablar un poco de cambios tecnológicos que se han hecho en la ganadería en la parte de la región de Chorotega, donde se han implementado suplementos de más para energía, proteína y minerales, estrategias de producción de tonelaje, introducción de picadoras de forraje, utilización de control para escorrentía y erosión de potreros para proteger las fincas, un poco de la ganadería silvopastoril con árboles en los linderos que sean de alimentación, proteger nacientes, utilización de residuos de la oñiga para fertilizar, introducción de especies mejoradas de pasto, mejoramiento en razas, manejo intensivo de los potreros con sistemas de rotación y carga animal apropiada, pasto mejorado con alta productividad y mejor carga, disponibilidad de forrajes de corta. Bueno, aquí es donde podemos entrar y pensar en hacer riego para tener mayores rendimientos. También el manejo de recursos naturales, ¿verdad? El ahorro de agua. Entonces, el sistema que más eficiencia tiene es el riego por goteo, ¿verdad? Y también introducción de suplementación en verano con bancos de ensilaje. Vamos a hablar un poco de qué tipo de pastos de corta hay. Bueno, hay dentro de la familia de los Penicetum, digamos, es lo que más pastos de corta hay. Tenemos el King Grass, el Cuba 22, cada uno tiene ciertas características. No voy a entrar mucho en detalle de esto, pero ahí queda la información. Lo importante de los pastos de corta es el momento preciso para cortarlo, donde sean, tengan mayor fuentes de alimentación, o sea, mayor proteína. Se habla de tiempo de cosecha entre 45 a 60 días en los ciclos de cosecha. Este es un ejemplo del King Grass sembrado en hilera sencilla.
Adelante, don Alejandro. Ah, ok, es que escuché algo, disculpe. Ok, entonces, bueno, este es un ejemplo que tienen de cómo se puede regar un pasto. Esto es en Kinggrass, esto es aquí en Costa Rica, donde se enfocó, digamos, en la producción de Kinggrass para biomasa, no para alimentación animal, pero se estaba regando por goteo. Y en la región sí hay mucha, proyectos con riego con goteo en pastos sobre todo en Kinggrass para sacar biomasa, para producir energía, sobre todo en Honduras. Pasto elefante también, que hay un tipo que es la segregación que hubo y salió este pasto con coloración oscura, ¿verdad? El mar alfalfa, en su momento se habló maravillas de este pasto con altos contenidos de proteína, pero todo depende mucho de del material, y al final todos los pastos de la familia Penicetum andan por valores parecidos en proteína, algunos un poco más que otros, pero en general todos son muy parecidos. Otra opción está el sorgo forrajero, ¿verdad? Que dentro de comparación contra el maíz y el sorgo comercial, hay una mayor producción de biomasa. Y aparte de eso, que pueda soporta más la sequía, digamos. Esto es, digamos, un estudio que se hizo aquí en Costa Rica, donde se compararon varios Penicetum y se encontró los valores de proteína en diferentes etapas de desarrollo. Y vemos que entre menos tiempo, más joven es el pasto, mayor porcentaje de proteína puede lograrse. Entonces, de ahí es importante los ciclos de cosecha que pueden tener estos pastos. Otra alternativa que creo que se está manejando mucho en la región, ya hay experiencia, bueno, es el botón de oro. Es una alternativa con un alto contenido de proteína, se habla desde 14 hasta 28% de proteína, densidades de siembra y ciclos de cosecha desde 30 a 80 días, ¿verdad? Esto varía mucho porque es lo mismo que pasa con los pastos que hablamos antes, de con menos, entre más tiempo se alarguen los ciclos de cosecha, los porcentajes van disminuyendo nutricional del pasto, ¿verdad? Pero bueno, tiene altos contenidos de proteína, como les decía, y hay buenos rendimientos, ¿verdad? Depende mucho también de la densidad de siembra que se utilice. Y bueno, el método más común para sembrar este pasto es por estacas. Y por último tenemos algunas leguminosas como alternativa también, ¿verdad? Está la leucaena o la cretaria, ¿verdad? Con densidades de siembra diferentes y alturas de corta. También se habla de cuál es la mejor forma la mejor manera de cosechar estos pastos. Hay una respuesta también a fertilización con fósforo y bueno, la proteína varía mucho. Vamos a hablar, ya para ir entrando, de cómo adaptar el riego por goteo a un sistema de pastos de corta. Entonces, bueno, para pensar en la siembra, el espaciamiento, la densidad que uno quiera usar normalmente, el riego por goteo se ha impulsado mucho, se ha trabajado mucho en caña de azúcar y mucho de esto se puede adaptar hacia la parte de pastos de corta, como
por ejemplo, podemos sembrar en hileras simple desde 1 metro hasta 1,5 metros, o hilera doble, con distancias entre las dos hileras entre 40 y 60 centímetros, y la distancia entre una manguera y otra a 1,80 o 2 metros. Todo depende mucho de la forma de cosechar o de forma de cortar el pasto. Qué maquinaria entra, cuál es el ancho del pisoteo. Entonces uno puede adaptar las distancias de siembra de acuerdo a la maquinaria que va a entrar para evitar el pisoteo. No solo para cuidar la manguera, sino también las cepas para, en la medida de que usted va pisoteando menos sus cepas, hay mejor rotación. Se utiliza normalmente semilla vegetativa por estacas. Se habla de la mejor edad de cosecha para semillas está entre 90 a 120 días, dejando 3 nudos. Se puede sembrar a chorro continuo a 10 centímetros de profundidad. O se hace por esquejes, se entierran los dos nudos de esos cada 20 o 40 centímetros. Este es un ejemplo de hilera sencilla, donde la manguera va al lado o debajo de la cepa. Normalmente se habla de 10 centímetros sobre el fondo de donde usted pone la semilla, cuando es hilera sencilla. En hilera doble se habla de 5 centímetros bajo la semilla. Cuando hablamos de hilera sencilla y hablamos de densidades de siembra, estamos hablando de 6.600 metros lineales de plantas a 10.000 metros lineales si sembramos a 1 metro. Si vamos a doble hilera, este es un ejemplo de una King Grass sembrado a 1,50 con riego por goteo, con manguera integrada. Y más o menos la manguera es abajo del cultivo. Este es un ejemplo ahí para que vean cómo se conecta la manguera de un divisor de riego. Esta es la misma siembra a los 90 días, hilera sencilla. Cuando hablamos de hilera doble, estamos hablando de que la manguera va en el centro de las dos hileras, y las dos hileras están entre 40 a 60 centímetros. ¿Y cuánta densidad significa esto? O sea, tenemos entre 9.500 a 11.000 metros lineales por hectárea de planta, ¿verdad? Entonces, no necesariamente si vamos a hilera sencilla, cada un metro vamos a tener mayor metros lineales de plantación. Si hablamos en doble hilera, también tenemos más población. Esta es una plantación de King Grass con doble hilera. Pues más cómo va enterrada y cómo se surca, digamos, para sembrar. Este es un ejemplo en caña de azúcar, pero es muy parecido, ¿verdad? Se entierra la manguera y surca, y ahí va a poner su semilla, ¿verdad? Así más o menos queda. Esta es una siembra de semilla corrida. Esto sí es King Grass, y la manguera va enterrada. O también existe la forma de que hablábamos, de poner estacas y enterrar 2 o 3 nudos. Entre las 2 líneas va una manguera enterrada. Entonces, una plantación a los 90 días después de sembrado. Ok, vamos a hablar un poco, a tratar de explicarles los conceptos de cómo regar los pastos, y incluso hablar un poco de fertilización, qué significa. Esta curva nos da un ejemplo de realmente
la importancia de regar y no regar. O sea, el simple hecho de regar, y esto es en pasto igual, cuánto nos incrementa en crecimiento la planta. Entonces, estamos hablando casi de más de 30, 40% más de crecimiento con solo el efecto de regar. De ahí, esto es para que tengan un ejemplo, digamos, se hizo un balance hídrico en la región de Guanacaste. Yo tomé más o menos la zona de Santa Cruz en un estudio de 5 años, promedio por mes. Y tomando en cuenta que sería un pasto de corta, se definió los requerimientos para una etapa ya de desarrollo. Y esto nos ha arrojado, digamos, que hay un déficit. O sea, si usted quisiera estar produciendo durante toda la época seca, hay un déficit más o menos de 700 milímetros que habría que reponer. Puede ser menos porque los cases van a variar, ¿verdad? No todo es 0.8, pero digamos es para que tengan una idea que realmente están en una región, estamos en Guanacaste, en una región donde si usted quiere producir en la época seca pastos de corta, deberíamos de tener disponibilidad de regarlos, ¿verdad? Entonces, nos hacemos varias preguntas. Bueno, ¿por qué vamos a regar? Veíamos un poco, hablamos de mayor productividad, porque realmente las plantas necesitan agua. ¿Cómo vamos a regar? ¿Cuál va a ser el método? Puede ser gravedad, aspersión. Bueno, en este caso estamos hablando de goteo. ¿Cuándo vamos a regar? Bueno, vamos a hablar un poco de cuándo hay que regar, dependiendo de ciertas cosas. ¿Y cuánto hay que regar? Bueno, la planta nos va a decir cuánto. ¿Cómo vamos a entender esto de cuánto vamos a regar? Hablando de la importancia del agua, bueno, ¿por qué es importante el agua para las plantas? Bueno, transporta minerales, azúcar dentro de la planta por medio del proceso de transpiración, mantiene las células con turgencia, ayuda a enfriar la planta por medio de la transpiración, toma parte de la fotosíntesis en el proceso de respiración. Y bueno, es un componente importante de las estructuras de la planta. Entre el 70 al 75% del peso es agua, ¿verdad? Hay algunas, me van a disculpar, hay algunas preguntas, yo es que no lo puedo ver aquí, pero tal vez después de la presentación podemos tratar de evacuar las dudas que tengan. Cuando hablamos de cómo ejecutar un programa de riego, hablamos tenemos que entender 3 puntos, ¿verdad? Primero, entender el cultivo y tener datos climáticos. Y ahí hablamos de la evapotranspiración de referencia, del Kc, que es el coeficiente de reposición según las etapas fenológicas que esté el cultivo. Y esto nos va a dar un requerimiento hídrico. Vamos a tratar de ir explicando cada uno de estos puntos. Otro punto es conocer el tipo de suelo. O sea, el suelo nos va a decir cuánta agua nos puede retener de acuerdo al tipo de suelo que es, y entonces de ahí vamos a definir, bueno, qué frecuencia de riego podemos darle. Y por último, un poco de controlar esa irrigación, o sea, y ahí vamos ya a tener instrumentos a nivel de suelo de cómo medir esa humedad que nos dice cuánta humedad sostiene ese suelo y en qué momento podemos regar. Entonces, vamos a tratar de explicar
estos 3 puntos. Cuando hablamos del cultivo y los datos climáticos, hablamos de una evaporación, ¿verdad? De referencia. Esta evaporación lo vamos a multiplicar por un KC. O sea, el KC es, dependiendo de las etapas de desarrollo que esté el cultivo, va a necesitar más o menos agua. Y esto nos va a dar la evapotranspiración del cultivo, la demanda del cultivo. Entonces, hablando un poco de evaporación, ¿verdad? Evapotranspiración de referencia es la evaporación del suelo y la transpiración que tiene la planta. Esto bajo condiciones de que la planta se está desarrollando bien, está bien fertilizado, cuando hay todas las condiciones óptimas. Y esto normalmente nos los puede dar una estación meteorológica donde agarra varios factores climáticos y usando una fórmula nos va a dar, digamos, la evapotranspiración. Anteriormente se usaban tanques evaporímetros, pero ahorita ya hay estaciones meteorológicas que nos dan todo eso. Cuando hablamos del coeficiente de cultivo, esto nos va a decir cuánto tenemos que irrigar. ¿Por qué? Porque cuánto es lo que está consumiendo la planta. Y de ahí hablamos, bueno, del coeficiente del cultivo, el ajuste de las necesidades de agua en cada etapa fenológica. Varía por su edad y puede variar también por la población que hay, la densidad de plantas y de acuerdo al cultivo. Hay datos de estos KC, digamos, en cada cultivo. Este es un ejemplo de un pasto de corta, de cómo empezar a regar después de que usted lo ha cosechado. Entonces, usted le asigna diferentes KCs. Este es otro trabajo que se hizo en Kingsgrass, donde se habla de, bueno, dependiendo de la época donde se esté cosechando, cuál va a ser el KC ideal. Bueno, se habla desde punto 28 hasta 1.2 o desde punto 37 hasta punto 58. Hay varios, dependiendo mucho de la época de cosecha. Este es un trabajo que se hizo en Cuba. Al final, la variación de ese coeficiente varía mucho con la edad de corta que usted quiere hacer el cultivo. Pero por lo menos tenemos una guía para ir determinando cómo vamos a ir regando. Cada vez lo podemos ir ajustando a nuestras condiciones y nuestro tipo de suelo. También en la FAO tiene varias información de diferentes coeficientes de cultivo de algunos pastos de corta. Entonces se habla desde 0.4 hasta 0.9, dependiendo en qué periodo estén. Entonces, hay información de qué KCs podemos ir utilizando de acuerdo al desarrollo de la planta. Entonces, la fórmula básica de riego es la evapotranspiración que nos da la estación por el KC que uno tiene de cultivo, menos hay una lluvia, si hay una lluvia o no. Eso nos va a dar las necesidades hídricas que normalmente se hablan en milímetros por día. Entonces, ¿cuánto regar nos da esto? O sea, si tenemos, por ejemplo, una evapotranspiración que nos está dando las estaciones meteorológicas en una zona determinada de 5.5 milímetros. Y tenemos un coeficiente de cultivo a los 40 días del pasto Kingsgrass de 0.8, multiplicando la evapotranspiración de referencia y el KC nos va a dar la evapotranspiración del cultivo. Y en este caso tendríamos que regar 4.4 milímetros por día. Esto es, digamos,
para entender cuánto tenemos que regar. Otro punto importante para entender cómo regar mejor es, bueno, entender el suelo, ¿verdad? Entonces el suelo, cuánta agua total puede sostener ese suelo, y de esa agua total, cuánta agua es disponible, cuánta agua es fácilmente disponible. Entonces vamos a tratar de explicar esto un poco y algunas formas de cómo calcular eso. Para entender primero, bueno, conocer la textura del suelo nos va a entender, digamos, cuánto agua puede retener ese tipo de suelo. No es lo mismo un suelo arenoso que un suelo arcilloso. Entonces, hay tablas que nos dicen, bueno, de acuerdo a esa textura, este suelo tiene estos valores de estado de capacidad de campo, punto de marchitez y agua disponible. Vamos a tratar de entender qué significa esto, ¿verdad? Cuando hablamos de capacidad de campo de un suelo, es cuando el suelo puede retener toda el agua y está en balance con el aire. Por ejemplo, si tenemos el 50% del suelo son partículas sólidas y el otro 50% está determinado por los poros que se llenan de agua y aire. Entonces, cuando un suelo está saturado totalmente, todos los poros están llenos de agua. Entonces, no hay aireación. Entonces, eso provoca, digamos, que las raíces se ahoguen. La planta realmente no puede. Entonces, en la medida que los suelos drenen rápidamente, de acuerdo a su textura, nos va a ayudar. Por ejemplo, un suelo a capacidad de campo es agua y aire en ciertos porcentajes, y un suelo en punto de marchitez es cuando el agua es retenida con más fuerza en las partículas de suelo. O sea que las plantas no pueden tomar esa agua del suelo. Y cuando hablamos de agua disponible, es parte de esa agua que retiene el suelo, que las plantas las absorben fácilmente. Entonces, partiendo de esto, podemos entender cómo hacer estrategias de riego, sobre todo cuando vamos a regar la primera vez. O sea, si vamos a sembrar un suelo, por ejemplo, el suelo está seco, hay agua en el suelo, lo que pasa es que tenemos que llenar esa cantidad de agua para llegar a llegar al suelo a capacidad de campo. Entonces, ese es el primer riego que tenemos que dar. Y normalmente es un riego largo. Cuando tenemos un sistema de riego por goteo, la cantidad de agua que damos es por tiempo determinado, es poco comparado a un sistema de aspersión. Por eso cuando se maneja el riego por goteo, las frecuencias son cortas. Y los riegos normales que damos, o sea, son los riegos normales que damos en la temporada. Entonces, voy a tratar de explicarles un poco cómo determinar esos valores, cómo entenderlos si tenemos un sistema de riego por goteo. Entonces, calculando esto, y aquí les pongo un ejercicio, digamos, un suelo franco limoso, arcilloso, digamos, tiene una densidad aparente de 1,44, la capacidad de campo y el punto de marchitez. Entre esos dos vamos a tener el agua disponible, ¿verdad? Y a esto le aplicamos la densidad aparente, entonces nos da el volumen de ese suelo de agua disponible. Cuando nosotros, partiendo de que tenemos que sembrar y el suelo está seco,
tendríamos que llevar el suelo de punto de marchitez a capacidad de campo. Entonces tendríamos que llenar 15%, 15.8 de ese volumen de ese suelo. Tenemos un ejemplo aquí de un volumen de 1 hectárea a 30 centímetros de profundidad. Tenemos 10.000 metros cuadrados por 30 centímetros. Tenemos 3.000 metros cúbicos por hectárea de suelo. Pero de ese 3.000 metros cúbicos por hectárea, yo tendría que rellenar ese suelo, solo el 15.8 para llevar el suelo a capacidad de campo. Eso significaría que yo tendría que meter 474 metros cúbicos por hectárea, que más o menos son 47.4 milímetros. Si hacemos el mismo ejercicio a 1 hectárea, a 1 metro de profundidad, tenemos tantos metros cúbicos que llenar de agua. Esto es un ejemplo para determinar normalmente cuando nosotros en 1 hectárea no regamos toda 1 hectárea. Nosotros regamos por franjas. Esa es una de las ventajas que tiene el riego por goteo, de regar por franjas. Entonces, al final nosotros no vamos a regar toda 1 hectárea, sino que vamos a regar por franjas. Ahora les voy a explicar un momento. Si hablamos de cuál es la capacidad de riego de un sistema, entonces hablamos un poco del flujo que tiene el gotero. Normalmente hablamos de 1 litro, 1.6 litros, cuántas mangueras van, distancia entre los goteros y distancia entre cada una de las mangueras. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una manguera por hilera de 1 litro, tenemos goteros cada 40 centímetros y la distancia entre una manguera y otra son 80. Entonces, ese sistema nos va a dar 1.38 milímetros por hora. Si en ese caso anterior tendríamos que regar 47 milímetros, tendríamos que regar más o menos 34 horas para llegar a ese suelo a capacidad de campo. Normalmente, esto es como un indicativo, pero normalmente usted empieza a regar 10 horas, chequea la humedad otras 10 horas y va chequeando, pues puede ser que al final no sean 34 horas, sean con 20 horas usted ya tiene un bulbo de humedad cubriendo toda el área donde están las raíces o donde está su semilla. Esto es lo que usted ve. O sea, al final yo tengo mis semillas sembradas aquí y esta es donde yo necesito humedad. Yo no necesito humedad en todo el área. Entonces, ese es el primer riego que usted lo puede calcular. Hay tablas, como les explicaba, y decir, bueno, en este suelo para llegar a capacidad de campo tengo que regar 30 milímetros y mi sistema me da 1.3 milímetros, tengo que regar tantas horas. Como indicativo, usted va al campo, empieza a regar y hace riegos de cada 12 horas, chequea como les explicaba. Y otro punto es, bueno, ya una vez que yo tengo mi suelo humedecido, ya logré llevar mi suelo a capacidad de campo, ahora bueno, yo tengo que ir manteniendo esa humedad conforme va, entonces, y ahí es cuando yo tengo que planificar, bueno, cada cuánto tengo que regar, cuánto tengo que regar. Entonces, de ahí tratamos de entender un poco cuál es, cuánto tendría que regar. Hay un ejemplo, donde tenemos un suelo franco, donde tiene una capacidad de campo al 20% y el punto de marchitez 10% y una densidad aparente de 1.4. Si pasamos todo esto a volumen, tendríamos el agua disponible
de ese suelo en volumen. Y tenemos las características del sistema. O sea, tenemos distancia de mangueras de 1.8, o sea, desde aquí a aquí, al centro de esta línea, hay 1.8, hay una manguera. Queremos una profundidad de 60 centímetros, debe ser, y de esos 60 centímetros, el 50% de esa agua disponible vamos a estarla gastando. O sea, cuando se habla en riego por goteo, nosotros no dejamos agotar esa agua disponible, siempre manejamos un porcentaje de un 50% de esa agua disponible. No tratamos de llegar porque en el momento en que tengamos que agotamos toda el agua disponible, tendríamos que hacer riegos muy largos y el sistema no está diseñado para eso. El requerimiento, la evapotranspiración del cultivo son 5 milímetros al día. Entonces, hablamos de que yo quiero humedecer 60 centímetros de profundidad, a 80 centímetros de ancho ese bulbo, y cada 1,80 m yo tengo una franja de humedad. Entonces, haciendo esos cálculos, tenemos que, yo no tengo que regar 10,000 metros cuadrados, tengo que regar 5,500 metros, o sea, no riego todo el área. Y de ahí, yo tengo que, hablo que mi franja de humedad va a ser 80 centímetros y mi profundidad van a ser 60 centímetros. Entonces tendría que regar más o menos 2,600 metros cúbicos. De esos 2,600 metros cúbicos, el 10% es agua disponible, ¿verdad? Porque tenemos capacidad de campo, menos punto de Marchitez, nos va a dar el agua disponible. Y esa agua disponible son 270 metros cúbicos, que equivale a 27 milímetros. Y de ahí solo vamos a gastar ese 50%, o sea, que de ese 50% vamos a gastar 130 metros cúbicos de agua. Y eso quiere decir que mi suelo me retiene 13 milímetros de agua disponible. ¿Qué quiere decir? Si hablamos que mi suelo retiene 13 milímetros y mi evapotranspiración diaria son 5 milímetros, ese es mi requerimiento, yo voy a tener que regar cada 3 días ese suelo. Entonces, este cálculo nos da una idea de cada cuánto podríamos regar. Entonces, cada 3 días yo tengo que agarrar y reponer 13 milímetros. Si tengo un sistema que me da 1.4 milímetros, entonces yo cada 3 días tendría que regar más o menos como 7, 8 horas. Esto para este tipo de suelo. Si hablamos de suelos más arenosos, entonces las frecuencias van a cambiar. Y la forma de ir regando es, incluso hasta a veces es hasta mejor regar 2 veces por día, porque los suelos no retienen mucha humedad. O un suelo arcilloso, puede ser que yo tenga que hacer riegos más largos una vez por semana. Normalmente, como manejamos ejemplos en caña de azúcar, se manejan cada 3 días, cada 2 días, dependiendo también, como les hablaba, del tipo de suelo. Y en base a eso, bueno, usted hace una planificación de cuántas válvulas tiene que abrir. Entonces, cada válvula es un grupo en un área determinada y yo puedo ir haciendo mi planificación de riego por semana. ¿Cuánto tendríamos que estar regando cada día?
Y ya para, digamos, entender un poquito, hablamos de cuánta agua necesitaba en base al case del cultivo, en base a la evapotranspiración que tenemos. Entonces, hablamos de cuánta agua nos puede retener el suelo y cómo entender esa agua. Hablamos de que normalmente consideramos el agua disponible y de esa agua disponible vamos a agotar un 50%. Pero si a todo esto le agregamos, colocamos instrumentos que nos midan la humedad del suelo, eso nos va a ir determinando ajustar mejor nuestro KC y nuestra frecuencia de riego. Entonces hablamos un poco de, bueno, tipos de sensores. Se hablan para sensores de suelo a nivel de tensiómetros que nos mide la fuerza con que la planta succiona el agua. Eso lo mide un tensiómetro. O instrumentos que nos midan el contenido de humedad del suelo. Y entendiendo esto, podemos ir definiendo valores donde tenemos que regar y donde podemos ir agotando el suelo y tenemos que regar. Entonces, la forma de regar se vuelve mucho más técnica. No tenemos que hacer todos los cálculos estos, simple y sencillamente los mismos instrumentos nos van a decir cuándo es que hay que regar y cuánto hay que regar. Y también, bueno, se habla de teledetección, ya con fotos a nivel de satélites o drones, donde usted puede ir determinando áreas críticas para regar. Ya para un poquito y hablando de diferentes sistemas de riego, hablamos desde riego de inundación, riego por surcos, aspersión, los pivotes y el riego por goteo, y hablamos de una eficiencia, ¿verdad? Entonces, hablamos de una eficiencia desde 95% hasta 85%. De eso, al final, nos va a ahorrar agua. Y la eficiencia está dada por las pérdidas de lixiviación o evaporación por la conducción o la uniformidad en la distribución del riego. Para resumir, ¿qué modelo de trabajo debemos pensar cuando hacemos riego? Entonces, bueno, hacer un planeamiento, y ese planeamiento, bueno, en base a los datos de evaporación, en base al KC, definimos una lámina de riego y decimos, bueno, vamos a regar esto. Luego, determinamos cuánto tiempo hay que regarlo y vamos a monitorear. Y usted puede monitorear con los sistemas que hablamos, un tensiómetro, un TDR que nos mide humedad, o ir directamente y hacer una calicata y ver qué humedad tiene ese suelo, si regamos bien o si el agua más bien se nos está yendo para abajo. Y de ahí, bueno, vamos analizando cómo se va desarrollando de acuerdo a ese plan de riego, se hace una evaluación y luego se vuelve a planear. Entonces, digamos, bajo este esquema, es que el riego debe plantearse cómo hacer una eficiencia de su riego. Si hablamos un poco de fertilización, bueno, ¿qué es la fertilización? Bueno, es suplir nutrientes a la planta a través del sistema de riego. Y como es el sistema de goteo, vamos a poner una solución de agua y nutrientes donde están las raíces. La eficiencia va a ser mucho mejor. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, hay una eficiencia en el uso de fertilizantes. Hay una aplicación precisa de acuerdo a la etapa fenológica. Vamos a poner cierta cantidad de fertilizantes. Ponemos esa fertilización donde están las raíces. Hay frecuencias balanceadas
se ahorra mano de obra, no tenemos que entrar con gente, con maquinaria al campo a hacer esa fertilización. Bueno, hasta se puede automatizar. Hay varios conceptos de cómo hacer ese fertirriego. Hay que determinar qué fertilizantes usar, qué solubilidad tiene cada fertilizante, qué fertilizantes se pueden mezclar, qué no. Y estos fertilizantes se diluyen, se hacen líquidos y se define, digamos, cuánto aplicar. También se pueden aplicar productos químicos, productos biológicos también, y algunos ácidos orgánicos se pueden aplicar a través del sistema. Este es un ejemplo, bueno, realmente si producimos pastos de corta con riego, tenemos que llegar al potencial de ellos. Y eso implica también fertilizar. Este es un trabajo en Malalfalfa, de aquí de Costa Rica, donde, bueno, hay una respuesta de cuántos kilogramos de nitrógeno, y se habla de, bueno, 90 kilos de nitrógeno, va aumentando su biomasa, ¿verdad? Entonces, si producimos pastos, si queremos producir bien, y tenemos que respetar la nutrición, cómo regar bien, los ciclos de cosecha, o sea, no pasarnos para no ir, ser más eficientes en el porcentaje de proteína que puede tener ese pasto, ¿verdad? Entonces, combinando todo esto, podemos alcanzar buenos rendimientos y de ahí ser más eficientes a la hora de llevar ese pasto a los animales. Este es un ejemplo, bueno, Kinggrass con fertilización. Y ya para terminar un poco, voy a hablar un poco de la experiencia, o sea, qué hacen otros países dentro de Netflix, qué experiencia tienen estos trabajos en Brasil con riego por goteo, pastoreo, donde, bueno, hay aumentos de productividad desde 20% hasta 110, dependiendo mucho. Hay ahorros de agua de 30, 40, 50%. Esto es pastoreo, pastos con goteo enterrado y rotación de animales, donde, bueno, aumentó la productividad, hay una eficiencia del 88% de uso del agua y un aumento en productividad del 180%. En aspersión, igual, bueno, la eficiencia en aumento en productividad y aumento en utilización del agua. Otro experiencia en pastos para hacer vacas con goteo enterrado, donde un aumento en productividad de 140%, o sea, y un ahorro de agua de 188%. O sea, con aspersión se producían 3 toneladas por hectárea y por goteos estamos hablando de 7 toneladas por hectárea. Esto es un proyecto muy interesante en México, donde una empresa muy grande de leche contrató para hacer alfalfa con goteo enterrado, ¿verdad? Se está instalando la manguera, ya la alfalfa establecida, desarrollo, ya lista para cosechar, cómo se ha cosechado, ¿verdad?
en el primer año se tuvo un ahorro de un 20%, un aumento en producción de un 20% y un ahorro en agua. En Argentina también alfalfa en cogoteo enterrado, de producciones de 12, 15 toneladas, de 5 a 12 toneladas, con aumentos en hasta 30 toneladas por año, con alfalfa con riego por goteo. Bueno, agradecerles por la oportunidad y estamos a la orden para cualquier duda. Muchas gracias, don Alejandro, por su participación. Antes de pasar a la sección de preguntas, les recordamos a todas las personas participantes que Fundecooperación, a través del programa Crédito a su Medida, dispone de un producto de ganadería Proclima, especializado para que ustedes puedan implementar todas las prácticas de adaptación al cambio climático en finca. Los dejo con un video que les brindará más información. Ganadería Proclima es un nuevo producto de crédito que está estableciendo Fundecooperación a través de su programa Crédito a la Medida, con el fin de crear alternativas y medidas de adaptación a productores que se encuentren dentro de la región Chorotega y región Pacífico Central para hacer frente a las afectaciones que vengan del fenómeno del Niño ocasionando sequías en estas regiones. El objetivo de Fundecooperación es ser una mano amiga y brindar una solución financiera y una alternativa de asistencia técnica para que puedan implementar medidas como son cosecha de agua, sistemas de pastos, sistemas rotacionales para los apartos, esquemas de sistemas de riego, ensilaje, entre otros, que impliquen también capital de trabajo para hacer mejoras en las fincas. La idea de Fundecooperación es poder brindarles condiciones que estén a la medida de su actividad, ya sea ganadería de engorde, ganadería de leche, doble propósito o de cría, y así ustedes puedan establecer mejores condiciones para hacer frente a esta situación. Los invito a conocer más de este producto de Fundecooperación para que nosotros podamos brindarle asistencia y guiarlos en cuáles son las condiciones de este nuevo producto. Por favor. Y para responder las preguntas de la audiencia, para responder las preguntas, yo dejo por un repertorio de preguntas en su web. Para esta sesión, aquí Mendoza, si nos colabora con esta parte, por favor. Ivania, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, estoy por acá, pero no visualizo preguntas, Kimberly, en el espacio de preguntas y respuestas. Ok, a todos nuestros participantes, si tienen alguna consulta, la pueden hacer por medio del chat o bien por medio del espacio de preguntas y respuestas. De no ser así, daríamos por... ¿Hay preguntas? No, de momento yo no veo ninguna pregunta. Ok. Creo que entonces estaríamos terminando la charla. De igual forma, cualquier consulta nos la pueden hacer llegar posteriormente. Por acá tengo una consulta de don Luis Calvo, dice tipo de cinta, grosor, tal vez si es un poco más específico, don Luis. La pregunta estaría destinada para don Alejandro. ¿Qué tipo de cinta se utiliza y qué grosor? Pero también podría ser el que nos aclare también para qué tipo de cultivos y según las indicaciones que se requieren. Sí.
Le agradezco, don Luis. Características nos solicita don Luis Calvo. Ok. Normalmente usamos un gotero autocompensado. El grosor estamos hablando de 150 milésimos. Digamos, eso es para pastos manguera enterrada. Pero dependiendo de cómo siembre, si quieren manguera superficial, todo depende mucho de cuál va a ser el método de cosecha de su pasto, ¿verdad? Para no dañar. Por eso es que hablamos mucho de poner la manguera enterrada, pero también podría poner la manguera superficial. No sé si quedó claro, pero si es por el grosor de la cinta, estamos hablando de 150 milímetros. Hay otra pregunta de don Esteban Zúñiga. A la hora de establecer un sistema de riego por goteo varía según el tipo de pasto. No, bueno. Perdón, don Alejandro, quizá es que hay diferentes sistemas o me imagino alternativas según el tipo de pasto. No, normalmente si hablamos de pastos de corta o pastos para heno, como vieron el ejemplo en Brasil, normalmente el sistema es igual. O sea, si vamos a enterrar la manguera, lo recomendable es poner un gotero autocompensado. ¿Qué es un gotero autocompensado? Es un gotero que cada gotero da la misma cantidad de agua. Y no importa la topografía, y usted puede ir a largos mucho más que con goteros no autocompensados. Sin embargo, usted puede poner también goteros no autocompensados enterrados. Pero el sistema es el mismo, o sea, al final si yo diseño, depende mucho también de la densidad de su pasto. Si yo uso pasto de corta y siembro a 1 metro, bueno, mi sistema va a dar una cantidad de agua. Si pongo a 1,80 metros, mi sistema me va a dar otra cantidad de agua. Entonces depende mucho de su marco de siembra. Cuánto va a dar, cuánta agua va a dar su sistema. Pero al final es muy parecido, digamos, el concepto de la manguera y de su gotero es muy parecido. Perfecto, muchas gracias, don Alejandro. Acá nos escribe Herminia Hernández. Si nos pueden compartir la presentación, eso queda una grabación y acá tal vez Kimberly puede extender un poco más sobre dónde es la plataforma que se comparten las grabaciones. Y acá termino de leer, por favor, y me interesa el contacto sobre los servicios que ofrecen ustedes. Me imagino que es a todos los panelistas también, porque acá voy a dejar la palabra a Kimberly para que también promueva lo que son los contactos de Fundecooperación. Claro, gracias, Ivania. Yo creo que con las preguntas estaríamos. Tal vez si me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. Por acá están todos los contactos de Fundecooperación. De igual forma, quiero comentarles a toda la audiencia que la charla va a estar grabada. Se va a estar subiendo en el canal de YouTube de Fundecooperación. La pueden acceder en Google, nada más así en YouTube, Fundecooperación, y la vamos a estar subiendo en los próximos días para que puedan aclarar algunas consultas. De momento, yo creo que hemos llegado al final de esta charla. Así que en nombre de Corfoga y Fundecooperación les damos las gracias por haberse conectado en esta tarde. Lamentamos los problemas técnicos que hayamos tenido al inicio. Pues lamentablemente son ya cosas que se salen de nuestras manos, ¿verdad? Ya los medios virtuales. Pero les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web de Fundecooperación, donde pueden encontrar información de nuestros proyectos, así como de créditos media y la grabación de esta charla virtual. Sin más por el momento, sería todo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y que tengan buenas tardes.